El planeta hizo una cruzada sumaria para salvar a la humanidad de COVID-19. Y el planeta desde hace años está enfocado en el cambio climático, porque puede, literal, al igual que el COVID, acabar con nuestras vidas, con nuestro hábitat. De hecho, lo viene haciendo. Pero porque hay algunos países más comprometidos que otros con este tema que es vital, que no tiene fronteras. Le damos la bienvenida a James Leslie, asesor técnico de ecosistemas y cambio climático del PNUD. Gracias, James, por estar con nosotros. Buenas tardes, Mauricio. Muchas gracias por la invitación. Hay congresos a nivel mundial, países que convocan a todos los líderes del mundo para tener políticas estandarizadas y contrarrestar el gravísimo problema del cambio climático. Pero vemos que se ha logrado tomar conciencia en algunas latitudes del planeta y en otras no. No sé si usted percibe que en nuestro país estamos ya, de alguna manera, todos al mismo nivel conscientes de comprometernos a que en nuestra vida cotidiana no empeoremos esta situación que tiene ya finalmente tan preocupados a todos los habitantes. Pues efectivamente, Mauricio, es un problema del cambio climático que afecta a todos los países del mundo, afecta por desigual a los países, e incluso dentro de los países mismos, afecta a los territorios y a las poblaciones de manera distinta. Y efectivamente aquí en Perú es así. Hemos podido constatar mediante estudios y mediante diversos trabajos en el territorio con los diversos actores que el cambio climático ya se está sintiendo en el territorio peruano, en parte por la diversidad que tiene el Perú. El Perú es altamente diverso en términos sociales, económicos, culturales, pero también en términos ambientales. Y eso hace que el Perú sea uno de los países incluso más vulnerables al cambio climático. Estamos sumamente preocupados porque tenemos una biodiversidad de climas y tenemos una riqueza de bosques que nos hacen un país muy atractivo y además que puede aportar energías renovables al mundo. Y desde ese punto de vista, por ejemplo, ya han asesinado a 13 dirigentes de bosques y comunidades indígenas. ¿Con qué propósito los han asesinado? ¿Con qué propósito finalmente ellos ya no están entre nosotros, que eran los que defendían el bosque y que está directamente, bueno, es mucho más complejo el tema del cambio climático, pero cito este caso porque vivimos en un país centralista y estos 13 comuneros no están y ponen de manifiesto lo desconectados que estamos los peruanos con relación a nuestra mayor riqueza y diversidad. Los han matado, los han amenazado previamente, no hemos podido hacer nada por salvarnos y ellos que intentaban salvar el planeta. Entonces sí es importante que los peruanos tomemos conciencia de lo que está pasando en nuestro país y de cómo están reaccionando los propios ciudadanos y las autoridades ante hechos tan dolorosos y tan graves. Sí, Mauricio, lo que mencionas, el caso del asesinato de múltiples defensores y defensoras ambientales, la mayoría de los pueblos indígenas, se conecta, es parte de lo que estamos conversando aquí, de las amenazas y los riesgos y los impactos del cambio climático. ¿En qué sentido? Cuando pensamos en la Amazonía, muchas veces, sobre todo si no estamos ahí, no estamos viviendo ahí, pensamos en la Amazonía como un espacio donde hay una diversidad de especies, de flora, de fauna. Pensamos en que es una zona donde tal vez tengamos un medio ambiente pristino, pero muchas veces nos olvidamos de que la Amazonía es un ámbito que es hogar de muchísimas personas. Y la Amazonía, justamente el bosque, ofrece a esas personas lo que requieren para sobrevivir. Del bosque depende su casa, su alimentación, su agua, etcétera. Entonces, estas personas que dependen
tan estrechamente de la Amazonía, de los bosques, de la tierra, son incluso los más vulnerables frente al cambio climático. Cuando veamos que llegue el cambio climático con fuerza, llega con un aumento de temperatura que se traduce en que los cultivos ya no se prenden, que los bosques se comienzan a secar, los animales se comienzan a morir. Vemos que hay cambios en los patrones de las lluvias, entonces ahora hay más sequías más prolongadas. Eso afecta directamente a estas poblaciones. Se suma a eso, como parte de esa vulnerabilidad que encontramos en la Amazonía frente al cambio climático, muchas presiones sobre el territorio. Hay presiones que se generan por el mismo ser humano, presiones como la deforestación, como la minería ilegal, como la expansión desordenada de la actividad agropecuaria. Estas presiones están generando impactos no solo sobre el medio ambiente, sobre los ecosistemas, sobre el bosque, sino directamente sobre las personas que dependen de estos bosques para su sobrevivencia. Entonces ahí es donde comenzamos a ver estos conflictos entre las personas que dependen del medio ambiente para sobrevivir, para su bienestar, y las personas que están generando presión insostenible, en muchas veces ilícita, sobre estos ecosistemas. El último asesinado fue gerente de pueblos originarios de la municipalidad de Pangoa y un gran aliado de las organizaciones de mujeres de su región y del país. Me estoy refiriendo al señor Ulises Rumiche Quintimari. Él fue el 13º dirigente asesinado de los últimos años. Pero lo que no sentimos es que los peruanos tomemos conciencia de lo que está pasando en nuestro país con la minería ilegal, con estos asesinatos que están directamente relacionados a tráfico ilícito de madera, con una falta de política clara. Pero ¿por qué no tomamos conciencia de algo tan grave y que nos afecta en nuestra vida cotidiana? Volvemos con James Leslie en unos instantes. Gracias por acompañarnos. Estamos en curso con una campaña de RPP y el PNUD para tomar conciencia todos y trabajar por el cambio climático. Es un tema que nos preocupa a todos sin excepción y que nos va a afectar a todos. Sin embargo, en nuestro país sentimos una suerte de desconexión de las autoridades con las cosas que están pasando y todas afectan al cambio climático. Todas, cada acción que un ciudadano hace con el uso de la energía, con el avión que toma, con el uso indiscriminado del agua, todo va a afectar tarde o temprano al cambio climático. Yo le había dejado a James Leslie, asesor técnico de ecosistemas y cambio climático del PNUD, una pregunta y voy a repetirla. Es un poco esta suerte de abandono que se siente dentro del territorio nacional con relación a este tema. ¿Y qué podemos hacer todos, la sociedad civil organizada, este medio, en los colegios, en las universidades, para ponerlo en la prioridad que tiene? No pensar que es un tema que no nos compete y que no nos va a afectar. Sí, Mauricio, es una buena pregunta y yo creo que hay obviamente múltiples aristas a la respuesta, pero quisiera señalar dos. La primera es que creo que las políticas nacionales y en general la sociedad en su, digamos, a nivel nacional, no necesariamente históricamente valora y reconoce la importancia, en este caso, de la Amazonía y en general del medio ambiente, la importancia que tiene para el bienestar de nosotros, de la población, de las economías, de la sociedad. Hay ese divorcio entre las políticas públicas, y no solo ocurre aquí en Perú, ocurre en muchos países del mundo, un divorcio entre las políticas públicas, en muchos casos sociales y económicas, con las políticas públicas ambientales. Entonces, creo que esa es parte del tema. La segunda parte, la segunda arista que quiero resaltar, tiene que ver con la voz que tiene históricamente estas poblaciones que viven en la Amazonía
y estamos hablando de más del 60% del territorio nacional, una diversidad cultural, social, que depende de este espacio de territorio. Y muchas veces estas poblaciones, las personas que residen en la Amazonía, no han podido influir directamente en la política pública, a que me refería en la primera parte. Y no solo ellos, sino que tampoco se ha podido ver y visibilizar la presencia del Estado, y aquí me refiero al Estado como el gobierno a sus tres niveles y a todos los actores institucionales involucrados. El Estado no ha estado necesariamente con presencia activa en la Amazonía. Entonces, eso hace que justamente esas presiones a que nos referíamos en el primer segmento se van en aumento, porque sin una presencia del Estado peruano no hay un contrapeso que ayuda a que la población pueda acceder a servicios básicos, a servicios para el desarrollo, a mecanismos de gobernanza y de toma de decisiones a nivel territorial, y por último, incluso tener una voz para que sean bien representados en la política pública a nivel país. Entonces, eso hace que encontremos una vulnerabilidad incluso mayor en estos espacios del territorio, no solamente en la Amazonía, también se encuentran, por ejemplo, en ámbitos altoandinos, donde no está el Estado para apoyar de manera adecuada a la provisión de servicios para el desarrollo, y las personas así no tengan las oportunidades que tienen muchas otras personas que viven en las ciudades para poder desarrollarse de manera sostenible y digna. Entonces, justamente tú has mencionado, Mauricio, este tema de la consulta por la planeta. Uh-huh. Justamente busca darle voz a las personas que se encuentran a lo largo del territorio nacional en diversos contextos, llámese en la parte costera, en la parte altoandina o en la parte amazónica, para que estas personas también puedan alzar su voz, compartir cuáles son sus preocupaciones y también cuáles son las soluciones que ya se encuentran implementándose en muchos casos por las mismas comunidades indígenas, locales, los productores y productoras que se encuentran buscando mejorar la calidad de vida y a su vez conservar el medio ambiente. Entonces es recoger estos aportes y estas contribuciones y estas propuestas y soluciones ya comprobadas desde el territorio nacional, en este caso la Amazonía, y ayudar a que estas sean canalizadas en el marco de esta consulta global, en el marco del Estocolmo +50. Uh-huh. ¿Cuáles son las actividades que has identificado en nuestro país? Que vaya, es complejo, pero tienes un vasto conocimiento de él. Y estas actividades, ¿cuáles son las que más le preocupan al resto del mundo que contribuyen al calentamiento global? ¿Cuáles son las que estamos haciendo de manera sistemática y responsable? Vamos a hablar de todos como país, no vamos a responsabilizar a las autoridades, sino el Perú, ¿cómo crees que está contribuyendo a este calentamiento global? Pues a nivel global, Perú, es importante reconocer que Perú contribuye relativamente poco a nivel global al problema de cambio climático. Alrededor de 0.4% de todas las emisiones a nivel global vienen de Perú. Sin embargo, Perú está con una tendencia de alza de emisiones que hace que esta contribución al problema global va a ir en aumento, y también los impactos de esas emisiones de gases de efecto invernadero también se van a sentir cada vez más fuertes aquí en Perú. Aquí en Perú vemos que casi 50%, alrededor de 50% de las emisiones que generan el cambio climático vienen de la deforestación. Vienen de la deforestación asociada con la agricultura que se desarrolle sobre los bosques, talando los bosques para sembrar. Se genera esa deforestación
por actividades mineras en zonas donde no debería estar haciendo la minería. Se genera esa deforestación abriendo en muchos casos caminos sin una planificación territorial previa adecuada. Pero también Perú tiene, y tú has mencionado, Mauricio, el tema energético. También Perú tiene una matriz energética que, si bien depende de manera importante en la parte hidráulica e hidroeléctrica, digamos, también 25% de las emisiones del país vienen de la energía, del uso de la energía, y eso incluye también a las actividades de transporte. Tenemos un sector de transporte, una flota de transporte, ya sea a nivel personal o a nivel de transporte masivo, que aún depende en su gran mayoría de combustibles fósiles, del diésel, de la gasolina, incluso el gas natural, que si bien es más limpio que el diésel, sigue generando emisiones que generan el cambio climático a nivel global. Entonces tenemos que buscar cambiar la matriz energética, obviamente es un proceso, y también buscar cambiar las prácticas de uso del territorio, del uso de la tierra, del suelo, para que también no generen estas emisiones que directamente contribuyen al cambio climático. Bueno, nuestro reto es no contribuir en nada. Ese 0.4% que has mencionado, ojalá se convierta en 0%. Yo creo que educándonos, informándonos, tomando conciencia, lo podríamos lograr. Gracias, James, por acompañarnos en esta campaña de RPP y el PNUD por el cambio climático.